tardes, mi nombre es Luz Daniela Zamora, estudiante de profesional en deporte del grupo 3E. Hoy les hablaré sobre la historia del ciclismo de Lucho Herrera, el ciclista que ganó la Vuelta a España. También explicaré teóricamente de cómo sacar correctamente tu medida para una bicicleta y cómo colocar las calas en tus zapatillas de rutas o montañas. Historia del ciclismo. Se funda en 1896 Ricardo Minué, el primer campeón de España. La primera prueba de ciclista de la historia se disputó el 31 de mayo de 1868 a las afueras. Luego participaron 7 ciclistas y el único ganador fue británico James, que tenía una bicicleta de madera, piñón fijo y rueda de hierro. James More ganó la prueba con un tiempo de 10 horas y 45 minutos. La bicicleta valía como medio de transporte para larga distancia. En 1892 se creó la Asociación Internacional del Ciclista en Londres, siendo así la primera asociación internacional del ciclismo. Las primeras organizaciones ciclistas se crearon en Florencia, Italia, el 15 de enero de 1870 y en Holanda en 1871. Fueron asociaciones humildes de pequeños clubes. La primera asociación nacional fue la francesa en 1881. Se creó el primer campeonato francés del ciclismo. Estas asociaciones se basan en el ciclismo en pista y ciclismo en ruta. En 1895, el ciclismo en pista se efectuó el primer campeonato mundial con pruebas de velocidad y medio fondo. 1890 y 1900 nacieron pruebas del ciclismo en ruta. Al pasar de los años, se convirtieron en monumentos. El origen de las bicicletas. Hay varias teorías de quién fue el inventor de las bicicletas. El diseño antiguo de las bicicletas se registra en el año 1817. Muchos la conocieron como máquina de correr, pero las bicicletas se conoció como velocípedo o draisiana. Era similar a las bicicletas modernas, solo que no tenía pedales y se avanza con los pies y con el suelo. Se empezó a comercializar el diseño, pero causó mucho accidente y fue así cuando algunos gobiernos perdieron su uso. Luego se buscaron alternativas. En 1863 un hombre de Francia le añadió pedales a la máquina y fue así donde se dio la primera bicicleta moderna. Las bicicletas se inventaron con grandes llantas, pero también provocó muchos accidentes. Fue casi una década después que se creó una bicicleta más segura y fue donde se creó la llanta neumática para bicicletas. Adoptaron las bicicletas como medio de transporte y fue considerada un aparato para deportes. El ciclismo se ha popularizado saludables, las bicicletas han evolucionado al pasar de los años y hay modelos de distintas formas, tamaños y usos, que se vieron creadas como un medio de transporte y hoy existen diseños especiales para deportes y los tipos de bicicletas más populares son las bicicletas de montaña que han sido diseñadas para senderos montañosos. Las bicicletas de ruta se diseñaron para recorridos largos y con alta velocidad por carreteras pavimentadas. También está la bicicleta urbana para andar en la ciudad, las bicicletas híbridas, las BMX, que son aptas para transporte, pero sí que no son aptas para transporte y sí para las bicicletas eléctricas. Les hablaré un poco de Lucho Herrera, quien fue el primer colombiano en ganar la Vuelta a España. Se disputó el 23 de abril al 15 de mayo de 1987 con un recorrido de 3.921 kilómetros dividido en un prólogo de 22 etapas con inicios de Belodi y final en Madrid. Participaron 179 corredores repartidos en 19 equipos, de los que solo lograron finalizar una prueba de 88 ciclistas. El vencedor, el colombiano Luis Herrera, cubrió la prueba de una velocidad media de 37.143. ¿Cómo sacar las medidas exactas de una bicicleta? Para poder sacar la medida exacta en una bicicleta se utiliza un libro y un metro. Se debe colocar en la pared, estar totalmente vertical, sin moverse y la espalda bien recta. Se coloca el libro en la entrepierna, acá, para que sea la sensación del cilín.
como si estuviéramos sentados en una bicicleta. Se mide con el metro desde el suelo hasta donde está la libreta, que sería el cilín en todo caso. Por ejemplo, mi medida, 80 centímetros conforme a la tabla, es de 17 pulgadas, porque si multiplicamos 80 por 0.21 igual a 17 pulgadas en bicicletas de montaña, y en bicicletas de ruta se multiplica 80 por 0.65, que es igual a 52 pulgadas, y según la tabla soy talla M. Para colocar nuestras calas en las zapatillas en ruta y en montañas tenemos que colocarnos nuestras zapatillas y el pie es bien recto en el suelo. Ubicamos nuestro primer metatarso y el quinto metatarso, nos quitamos nuestra zapatilla y vemos cómo ambos metatarsos no están a la misma altura. Localizamos la línea media haciendo dos paralelas y buscamos la primera paralela por distante y las líneas anteriores. Si no tenemos marcado el eje longitudinal de la zapatilla, marcamos desde el centro del primer agujero más adelantado, lo marcamos con una regla para que sea más exacto. Entonces buscamos la escala y la colocamos en nuestras zapatillas. Ubicamos exactamente donde está la línea, donde están los dos metatarsos, y así hacemos nuestro otro pie, así hacemos con nuestro otro pie, ya que no son iguales. Para último colocamos las arandelas y los tornillos, lo atezamos y ya tenemos nuestra cala, nuestra medida de nuestro pie. Hablaré sobre el retroceso del cilín. El cilín de las bicicletas es muy importante que esté bien ajustado como continuación de regulación de la altura del cilín de la bicicleta. Abordamos el ajuste longitudinal para evitar molestias e incluso lesiones graves provocadas por pedalear con una postura incorrecta. Teniendo la bicicleta bien sujeta o puesta sobre un trainer, debes de subirte sobre la bicicleta. Una vez sobre ella, estando bien acomodado, deberás de poner las bielas en paralelas al suelo y usando una plomada deberás de medir desde la rótula de la rodilla hasta la punta de la biela que se encuentra en paralelo, usar la biela que se encuentre por delante. Si en caso no está en la posición correcta, deberás de retroceder o adelantar el cilín de acuerdo a lo que necesitas. Ten en cuenta que al mover demasiado el asiento, tendrás que volver a modificar la altura del cilín, ya que esa medida se modificará también al adelantar o retroceder demasiado el asiento. La potencia. La altura del manubrio la podemos controlar subiendo o bajando la potencia. Hay que tomar en cuenta que cualquier variación a la potencia tendrá impacto a la postura de tu cuerpo. Entre más baja sea esta altura, la postura del cuerpo es más deportiva. Sin embargo, puede resultar cansada en trayectos demasiado largos, como sería un viaje de cicloturismo. Una mayor altura permite una postura más erigida, el peso se transfiere en su mayoría al cilín, por lo que pueda relajar la parte superior del cuerpo. Sin embargo, el centro de gravedad se eleva y se compromete un poco la maniobrabilidad. El manubrio. Con excepción de un manubrio recto, la posición de las manos se modifica con el ángulo que se le dé el manubrio. Además, en manubrio con doble altura, al variar su angulación, modificamos un poco la altura de las manos. La posición adecuada del manubrio será aquella que resulte más cómoda y se adapte a las necesidades de cada ciclista. Algunas potencias abrazan el manubrio y basta con aflojar un tornillo para poder modificar el ángulo de manubrio. En otros casos, la potencia tendrá una tapa con 2 o 4 tornillos, la cual hay que aflojar para ajustar el manubrio. Una ventaja de las potencias con tapa es que podrás desmontar el manubrio sin necesidad de quitar palancas de freno, cambios, grip, etc. La mejor manera de encontrar tu posición ideal, tanto de potencia como de manubrio, es probando diferentes combinaciones.